Amén, hermanos. Vamos a 1 Timoteo 3, versículo 14 al 16. Primera Timoteo 3, desde el versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén, hermanos. Entonces, como venimos viendo los domingos, una serie acerca de la iglesia que hemos titulado La Iglesia, Fundamento y Orden, entonces la cual tiene como propósito afirmar las enseñanzas que ya hemos recibido varios por años, por poderlas recordar y también poder dar claridad a aquellos que se están acercando, a aquellas personas que están acercándose a la comunión, a la iglesia aquí en Ciudad Bolívar, aquellos que el Señor está añadiendo, para que ellos puedan comprender el porqué de ciertas prácticas en medio nuestro. Ver cómo la Escritura nos habla de la normalidad de la iglesia, cómo nos habla de la iglesia como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo, y cómo esta iglesia de Dios tiene un orden, que ya sería la parte en la que, confiando en el Señor, vamos a empezar a introducirnos hoy. Ya vimos un poco los fundamentos, que los vimos muy panorámicamente, hermanos. Vamos a entrar ya a ver un poco más acerca del orden dentro de la iglesia. Veamos entonces el fundamento o las verdades incanjeables que sostiene la iglesia, así como nos lo dice aquí 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna porque sostiene esta verdad en alto, y baluarte porque tiene la responsabilidad de proteger, de cuidar esta verdad, de que esta verdad no sea alterada, no sea cambiada. Y también veíamos el gran fundamento, el fundamento principal acerca de la persona de Cristo, lo que Diego nos compartía hace 8 días, que veíamos allá en la primera epístola del apóstol Juan. Como esa es la verdad fundamental, aquella verdad que el Señor le dijo a Pedro allá en Mateo 16, que sobre esta verdad, sobre la declaración de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad Dios iba a edificar su iglesia. Entonces, entramos a ver estos aspectos de fundamento, hermanos, que son importantes. Obviamente los vimos muy panorámicamente, ya hemos tratado estos asuntos en otros espacios, y la intención es que podamos avanzar un poco rápido y comprender acerca de la iglesia, del funcionamiento, nuestra práctica aquí como iglesia local, el orden, todas aquellas cosas que el Señor nos ha permitido vivir a nosotros, hermanos. Entonces tomamos este pasaje de 1 Timoteo como base para nuestro estudio, ya que allí Pablo nos dice que la iglesia tiene un fundamento que es la verdad, y que también la iglesia es la casa de Dios o la familia de Dios, como lo veíamos en la introducción. Y esa familia tiene ciertas reglas, así como nuestra casa, en nuestros hogares nosotros tenemos reglas, y no se hacen las cosas como a nuestros hijos les parezca, sino que tiene un orden, hermanos. Y si no fuera así, pues sería terrible. Imagínese que un padre permita que su hijo llegue a cualquier hora del día, sea en la madrugada, tomado o borracho, hermanos. Eso sería un desorden. De la misma forma, en la iglesia de Dios, Dios ha establecido un orden de cómo debemos comportarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo ahí que él debe saber cómo conducirse en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, y como ese primer orden, yo quiero entrar a que miremos quién es o cómo una persona llega a formar parte de la familia de Dios, hermanos, porque es un aspecto importante, porque nosotros, si hablamos de la casa de Dios, hermanos, hablamos de que son aquellos que han sido unidos por Cristo, por la verdad del Evangelio, por lo que recordábamos ahora, hermanos. Pero a veces en la práctica nosotros pensamos que la iglesia son todos los que asisten a una reunión, sea en un local o sea en una casa, hermanos, y hay algo que nos debe
que nosotros debemos marcar la diferencia, y es lo que la Escritura nos va a mostrar y lo que nosotros vamos a ver hoy. Entonces veíamos primero que Diego nos hablaba quién es Jesús para nosotros, y desde ahí parte esta verdad tan importante, quién es Jesús para cada uno de nosotros en particular. De la respuesta que demos vamos a comprender si estamos dentro de la casa de Dios o estamos afuera. Entonces, lo primero que debemos comprender es la obra de redención de Cristo, hermanos. Lo acabaron de escuchar, nuestro hermano lo hablaba en la cena. Es algo bien importante, hermanos. Diego nos hablaba acerca de la persona de Cristo, y aquí Pablo en 1 Timoteo 3:16 él hace un resumen de esa obra del Señor Jesús. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Entonces aquí vemos cómo nos hace como un pequeño resumen de la obra de Cristo y nos dice que este Cristo, este Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios que estaba eternamente con el Padre, se hizo hombre y fue predicado a nosotros los gentiles. Y ahora en base a esta verdad nosotros, si confiamos en esta realidad, si aceptamos por la fe este mensaje que Dios nos da acerca de su Hijo, hermanos, vamos a poder ser añadidos o introducidos en la familia de Dios, en la iglesia. Entonces el Evangelio acerca de Cristo se vuelve la piedra o la puerta de entrada a la casa de Dios. Hablamos de Cristo, quién es Cristo y la importancia de Jesús, y ahora la obra de Cristo se vuelve la puerta de entrada para nosotros a la iglesia de Dios. 1 Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces vemos aquí que Pedro nos dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Jesús fue dado de parte de Dios como restitución por la ofensa que Adán había hecho, para que nosotros ahora podamos estar cerca de Dios. ¿Y qué quiere decir que podemos ahora estar cerca de Dios, hermanos? Que si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto en la cruz, nosotros aún estaríamos alejados de Dios. Seríamos ajenos o extranjeros a la familia de Dios, como lo dice otro pasaje. Entonces el Evangelio se vuelve la piedra angular o la puerta de entrada a la iglesia de Cristo. Y ese fue el mensaje que proclamó Pedro allá en Hechos 2. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, ahí Hechos 2:22, vamos a ir un poco... Voy a ir avanzando un poco rápido, hermanos. Allá Pedro, hablándole a los israelitas, les decía en el versículo 22 de Hechos 2, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces vemos este mensaje que Pedro proclama allí, que se vuelve la puerta de entrada a la iglesia. Y ahora, de la respuesta de los oyentes a este mensaje está el saber si somos parte o somos miembros de la iglesia o no lo somos. Ahí vemos más adelante en el versículo 36, dice que Pedro los llamó al arrepentimiento y les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire la respuesta de los oyentes a este mensaje. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces esa verdad acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la obra de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, cómo Dios lo entregó para que muriera como un malhechor allí en la cruz del Calvario. Hermanos, de escuchar esto, de ver esta realidad,
y la respuesta que nosotros demos a este mensaje, hermanos, se vuelve la puerta de entrada a la iglesia de Dios. Sin evangelio no hay iglesia, sin Cristo no hay iglesia. Y ahora, ¿cómo es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que ustedes han dado a este mensaje? Ahí en el versículo 40 dice que Pedro les hablaba muchas otras palabras y les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por medio de esta predicación Dios dio puerta o abrió la puerta a 3,000 personas en el día de Pentecostés. Y ahora, por medio de esta puerta, por medio de este mensaje, nosotros somos introducidos a la iglesia de Cristo, hermanos. Eso es una verdad que no puede cambiar. Hermanos, nosotros nos reunimos en torno al Hijo de Dios, al Jesús, como nos lo mostraba Diego hace 8 días, al Jesús que Juan dijo que había venido en carne, a Jesús que era el Verbo que estaba en la eternidad con Dios. En torno a Él es que nosotros nos reunimos, en torno a su obra. Por medio de Él nosotros somos añadidos a la iglesia, hermanos. Y ahora que entramos a mirar, una vez creemos en ese mensaje de Cristo, somos automáticamente introducidos a la iglesia universal de Cristo. No hay otro método que nosotros debamos seguir para añadirnos a la iglesia, hermanos. Únicamente creer en la obra de Cristo. Eso sería que nosotros podamos recordar estos dos aspectos acerca de la iglesia universal y iglesia local. Somos introducidos en la iglesia universal una vez creemos en esta realidad, y lógicamente también en la iglesia local, pero vamos a ver cuál es el orden que Dios nos da en el segundo aspecto. Una vez la persona nace de nuevo, experimenta la obra de Dios en su vida por medio de la proclamación del mensaje de Cristo, automáticamente esa persona es parte de la iglesia de Cristo, hermanos. Parecía precioso leer algo acerca de la iglesia, y era ver cómo un hermano hablaba y nos decía de que el ladrón en la cruz, aquel que aceptó a Cristo en la cruz, que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, él también formó parte de la iglesia, sin haberse unido, sin haber estado en el último momento de su vida. ¿Y eso por qué, hermanos? Nosotros debemos ser conscientes que Apocalipsis, cuando nos dice que se va a presentar la novia de Cristo, no es que se vaya a presentar una parte de la novia, sino que se va a presentar la novia completa. Y la novia son todos aquellos que han creído en la obra de Cristo, sin exclusión de ninguno. Todo el que ha aceptado esta verdad y que ha entrado por la puerta es parte de la iglesia de Dios. En ese sentido, nosotros empezamos a ver que somos miembros de la iglesia de Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Aquellos que hemos nacido de nuevo por medio de oír el mensaje del evangelio con fe, por medio de recibir esta verdad. Y ahora acá se introduce el otro aspecto, hermanos, porque dentro de la iglesia, hermano, muchos dicen que creen, que han aceptado el mensaje de Cristo, pero no es una realidad en sus vidas. Y esto, como nosotros lo podemos evidenciar, hermanos, por medio de el testimonio que da una persona de si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, si ha sido convertido por Dios. Decía Henry Vedder, citado por Francisco Lacueva, hermanos, porque muchas veces nosotros vemos que en la práctica la iglesia está abierta para que todas las personas puedan acercarse, hermanos, pero nosotros debemos ser conscientes que no todos los que vienen son parte de la familia de Dios. Nosotros no cerramos la puerta para que ellos escuchen, porque es parte de la función que la iglesia debe hacer, proclamar el mensaje del evangelio. Ahora, sí debemos tener distinción entre quién es parte de la familia de Dios y quién no es parte de la familia de Dios. Debemos ser conscientes de esto, y esto lo evidencia una verdadera conversión. Entonces Henry Vedder dice, porque en muchos lugares, hermanos, hay muchas personas que pueden estar pensando que son parte de la familia de Dios y no han experimentado una verdadera conversión. Son personas que no han nacido de nuevo. Personas que tal vez viven en una moralidad o tal vez de forma hipócrita se comportan en medio de las reuniones cuando ven a algún hermano para ganar alguna aceptación, pero no hay una realidad de la obra de Dios en sus vidas.
viven hipócritamente. Entonces decía Henry Vedder lo siguiente: la iglesia es un cuerpo espiritual que consta únicamente de los regenerados por el Espíritu de Dios. Por tanto, cada uno debe examinarse a sí mismo para ver si posee los caracteres de un verdadero cristiano y así evitar que el Señor pueda decirnos un día: no os conozco. Terrible cosa es ser un desconocido para Dios. Hermanos, aquí es donde nosotros debemos empezar a examinarnos a nosotros mismos y empezar a ver si verdaderamente la obra de Cristo ha tenido ese impacto en mi vida, ese impacto de transformación. Me ha llevado a convertirme verdaderamente, a dejar atrás mi vida pasada y ahora vivir una vida que va a glorificar a Dios, que va a glorificar a Cristo, hermanos. No podemos vivir hipócritamente. También decía Francisco Lacueva: este ha sido el fracaso de la iglesia en muchas ocasiones. Creer que aquellas personas que nos visitan sin haber experimentado la realidad de la conversión por medio del Evangelio son parte de la iglesia, hermanos. Eso ha traído mucho descrédito al nombre de Dios. Hermanos, creer que todo aquel que viene a una reunión es hermano. Y a veces es muy bonito nosotros que nos decimos hermano, 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 pero hay personas aquí en medio nuestro que llevan años caminando y que sabemos que no han experimentado la realidad de la conversión por medio del Evangelio de Cristo, hermanos. Entonces es algo que nosotros debemos ser conscientes, porque a veces pueden ver a alguien pecando en la calle: pero ese dice que va a la iglesia y mírelo cómo vive. Hermanos, es una persona que no es parte del cuerpo de Cristo, no es parte de la familia de Dios, porque no ha experimentado esa transformación por medio del Evangelio, hermanos. Ahora, en ese sentido, hermanos, nosotros no podemos dejar por fuera de la familia de Dios aquellos que han experimentado esta realidad, porque la Escritura nos muestra que todo aquel que ha nacido de nuevo se vuelve miembro de la familia de Cristo, parte del cuerpo de Dios, aquel que ha experimentado la salvación. Pero por otro lado, no podemos ser tan blandos y creer que todas las personas que vienen a una reunión o que aparentan cierta piedad son hermanos, sino que nosotros debemos empezar a examinar primero nuestra vida, si hay una realidad de conversión, si verdaderamente yo he nacido de nuevo y ahora puedo estar seguro de que soy parte de la familia de Dios, hermanos, y también en aquellas personas que tal vez invitamos. Algunos tal vez debemos perseverar y predicarles el Evangelio constantemente hasta que el Señor obre. Hermanos, pero no debemos creer que son hermanos únicamente porque vienen a escuchar una enseñanza. No debemos creer que son hermanos porque tal vez vienen de vez en cuando, tal vez a veces hasta pueden ofrendar, hermanos, pero no hay una realidad de la vida de Cristo en ellos, hermanos. Entonces este se vuelve el fracaso dentro de la iglesia, como lo decía Francisco Lacueva, hermanos. Y más aún, como lo vemos en 1 Corintios 5, bueno, cuando no hay una conciencia de quiénes son aquellos que forman parte de la iglesia, quiénes son aquellos que son verdaderos dentro de la iglesia, no podemos tratar ciertas cosas o ciertas dificultades que a veces dañan la iglesia, como lo es el pecado, hermanos. En 1 Corintios 5, Pablo les decía ya acerca de un hombre que estaba en inmoralidad con la mujer de su padre. Él les decía que cómo ellos se estaban permitiendo eso, cómo ellos podían permitir que estuviera pasando esto ahí. Y les dice: ¿no se dan cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, a veces un poco de pecado dentro de la iglesia daña a la congregación. Por eso nosotros debemos ser conscientes de quiénes son verdaderamente miembros, quiénes han sido introducidos por medio del mensaje de Cristo, por medio de una conversión real en la iglesia, hermanos. Ahora, ¿eso qué nos lo va a decir, hermanos? A veces la experiencia de la persona, hermanos, pero también el tiempo. Porque es cierto, hermanos, que en medio de las iglesias, hermanos, hay personas que aparentan piedad y pueden aparentarlo por mucho tiempo, por muchos años, pero después vemos que no es así, hermanos. Personas que tal vez oran bonito, hablan bonito, ofrendan, pueden servir, pero no hay una realidad de la vida de Dios en ellos, hermanos. Como les decía, nosotros a veces podemos ver de pronto una parte externa, hermanos, pero la conversión es un asunto espiritual en lo profundo del corazón del hombre. Ahora, usted puede engañarnos a nosotros por años,
pero no va a poder engañar a Dios. Como decía este hermano ahora, cuando usted se presente delante de Dios, Dios le va a decir que usted es un desconocido. Si usted no ha experimentado la realidad de la conversión por medio de la obra del Señor Jesús, hermanos. Entonces el nuevo nacimiento es algo espiritual que ocurre dentro de las personas. Algo que podemos a veces ver por evidencia, por experiencia en algunos hermanos, pero a veces también es algo que el tiempo mismo no lo va a demostrar. Hermanos, pueden pasar años y de pronto podemos después escandalizarnos pensando que alguien era hermano, pero hacía cosas que no corresponden a un hijo de Dios, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros podemos empezar a mirar dentro de nosotros mismos para ver si esa obra ha sido efectuada en nosotros, hermanos? O en aquellas personas, hermanos. La Escritura nos da varias características, nos muestra varias pruebas de cuál es la vida de un verdadero creyente, hermanos. La primera característica, voy a enumerar unas rápidamente para poder llegar al punto que el Señor tiene para nosotros hoy, hermanos. Lo primero es que nosotros examinemos nuestra vida, nuestra condición, hermanos. Si esta realidad del Evangelio ha afectado mi vida, si yo he podido experimentar esto de Dios en mí, si yo verdaderamente puedo decir soy miembro de la iglesia de Dios, soy parte de la familia de Cristo, hermanos. Ahora hay unas características que nos muestra la Escritura. ¿Cuál sería una primera? El amor hacia Dios. Ahora muchos podrían levantarse y decir, yo amo a Dios, porque lo dice con sus labios, hermanos. Pero eso no es únicamente algo de labios. Ahí el Señor Jesús en Juan 14 le decía a los discípulos, si ustedes me aman, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, la primera evidencia es si nosotros amamos a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a amar lo que Dios nos manda en su palabra. Si nosotros no lo hacemos, podemos empezar a dudar de si la obra de Dios ha sido efectuada en mi vida. No es únicamente que usted le abra su boca y que diga, yo amo al Señor, yo amo a Dios. Hermanos, eso lo hacen los hipócritas. Una verdadera evidencia de que usted ama a Dios es que usted es obediente a su palabra y que usted quiere guardar su palabra y que quiere aprender de su palabra. Como lo veíamos ayer, nuestros hermanos compartían aquí, que a veces pensamientos que se pasan por la mente, no, pero tantas reuniones ¿para qué? Tantos estudios de la palabra ¿para qué? Hermanos, si usted está pensando así es algo peligroso, pero si es su pensamiento constante usted debe examinarse, porque de pronto no ha nacido de nuevo. Si usted no ama la palabra de Dios, no ama conocer qué es lo que Dios dice, cómo Dios manda que debemos vivir, hermanos, debe examinar su vida. No debe andar diciendo por ahí yo amo a Dios, porque con sus hechos se está demostrando otra cosa. Eso sería una primera evidencia, también el amor genuino, bueno, por Cristo, que sería el mismo amor a Dios. Nosotros debemos amar a Cristo porque por medio de él Dios nos ha acercado hacia él mismo. Por medio de Cristo nosotros estamos cerca de Dios, como lo decía 1 Pedro 3:18, hermanos. Un creyente también, ¿qué otra evidencia, hermanos? La vida del creyente debe ser una vida que se caracteriza por procurar la santidad en su vida, hermanos. No alguien que vive en el pecado, y esto lo habla bastante 1 Juan. 1 Juan nos habla de las características de un verdadero creyente y también nos habla de las características de Cristo. ¿Cuál es la verdad acerca de Cristo? Como lo veíamos hace 8 días. Pero también nos muestra bastante cuál es la experiencia de aquel que ha creído en ese Cristo. Entonces 1 Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, una persona que vive habituada al pecado debe examinar su vida. Hermanos. De pronto el Evangelio no ha impactado su corazón.
si usted es alguien que se goza aún en el pecado, que piensa, haya placer en los deleites de la carne, en estar en contra de Dios, usted no es parte de la iglesia. Usted está simplemente, si asiste acá, está queriendo llenar un vacío religioso, pero usted no es parte de la familia de Dios. Y eso debe ser una evidencia dentro del creyente, la relación del creyente con el pecado. No es que nosotros no pequemos, porque Juan también nos dice que si decimos que no tenemos pecado dentro de nosotros mismos, somos unos mentirosos. Ahora es la relación de nosotros en cuanto al pecado, hermanos. No es que nosotros vivamos revolcándonos en el pecado, viviendo en los placeres del mundo, ofendiendo a Dios. Hermanos, podemos tropezar y podemos caer, pero enseguida volteamos nuestra mirada a Cristo y le decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame con esta tentación. Ayúdame con esta dificultad. Y esto demuestra de que la obra de Dios ha sido efectiva en su vida. Si esto no está, debe examinarse. Usted no es parte de la iglesia de Dios. Así puede engañarnos a nosotros, hermanos. A Dios no lo puede engañar. Si usted cobija el pecado en lo secreto, si usted todavía tiene cosas que Dios aborrece y usted las ama y se deleita en ellas, hermanos, o visitante podría decirle, usted no es parte de la familia de Dios. Debe examinarse. Entonces, esas serían unas evidencias. También una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ora y que procura buscar a Cristo. Ahí en Hechos 9 decía que Pablo una vez tuvo la revelación de Cristo, él oraba, él se acercó a Damasco y entregó su vida en la presencia del Señor. Un creyente verdadero es una persona que ora. Ahora, un creyente nacido de nuevo, alguien que ha experimentado también la verdad de Cristo, es una persona que ama a los hermanos. Eso nos lo dice también 1 Juan 3. Ahí en el versículo 10 nos dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, si usted siente fastidio por la iglesia, por reunirse, tal vez la obra de Cristo aún no ha sido efectiva en su vida. De la iglesia local, ¿quiénes son miembros de la iglesia de Dios en una localidad? Hermanos, ¿qué es la iglesia local? Como lo hemos hablado, la iglesia universal es el conjunto de los creyentes en todas las edades, en todas las épocas, en todos los lugares que han aceptado el mensaje de Cristo. Y la iglesia local, como dice Francisco Lacueva, no es más que la concreción espacio-temporal de esa realidad trascendente que llamamos con mayúscula la iglesia. O sea, es una expresión de la iglesia universal de Dios, la iglesia en cada localidad. Y es el orden que Dios le ha dado a la iglesia. Por medio de su palabra nosotros lo entendemos, hermanos. Porque la realidad que nosotros vivimos es que vemos muchas iglesias en una localidad. El cuerpo de Cristo está dividido. La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia carismática y un sinfín de nombres que hay. Que esto no estaba en el corazón de Dios. En el corazón de Dios estaba una iglesia por cada localidad. Tristemente no es la realidad, no es lo que nosotros vivimos o vemos hoy en día, hermanos, pero es lo que encontramos en la Escritura, es lo que encontramos en la Biblia. Allá el Señor nos hablaba de las 7 iglesias en Apocalipsis y era una iglesia por cada ciudad. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis. Y así debe ser la normalidad de la iglesia, una iglesia por localidad, una iglesia por polis o por lugar. Y ahí es cuando nosotros debemos entender la realidad en la que vivimos, hermanos. Porque la realidad o lo que la Escritura nos muestra de quiénes son miembros de la iglesia local es que todos aquellos que han nacido de nuevo en una localidad son parte del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han experimentado la salvación por medio de la obra de Cristo en un lugar son parte de la iglesia de Cristo en ese lugar. Ahora, no es la experiencia, porque vemos que está dividida la iglesia, unos por un lado, otros por otro lado. Otros se llaman bajo un nombre, otros bajo otro nombre.
Y es donde nosotros debemos empezar a mirar o comprenderlo nosotros como iglesia local aquí en Ciudad Bolívar, hermanos. Porque lo ideal sería que todos los que viven en esta localidad pudieran reunirse o pudiéramos reunirnos juntos como un solo cuerpo delante de Cristo. Pero ahora, tristemente, por las divisiones no es así, hermanos. Ahora nosotros que comprendemos esta realidad nos reunimos bajo lo que entendemos por el Nuevo Testamento y somos la iglesia en la localidad de Ciudad Bolívar. Y ahora, ¿somos miembros quiénes? Todos los que hemos aceptado el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, que hemos nacido de nuevo, que hemos experimentado la vida de Dios en este lugar. Hermanos, y hasta ahí es muy precioso comprender esta verdad, comprender que somos miembros de la familia de Dios. No podemos poner algo adicional para que alguien pueda formar parte de la iglesia. Nosotros vemos ahí en Hechos 2 que los que se bautizaron en Pentecostés de una vez fueron añadidos a la iglesia en ese lugar. No hubo un paso adicional que hacer. Ahora sí debe haber una conciencia dentro de aquellos que están dentro de la iglesia local de que son miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Porque a veces pensamos que simplemente es algo ligero y no tenemos en cuenta lo que implica ser miembros del cuerpo de Dios en una localidad, hermanos. Y por eso la iglesia vive de forma responsable. Por eso a veces la experiencia dentro de las iglesias locales ha sido tan triste, hermanos. Poca responsabilidad de parte de los miembros, poca conciencia de que Dios nos ha unido para que juntos trabajemos o cooperemos según el don que Dios nos ha dado, poca responsabilidad, poca sujeción. Hermanos, y esto ha sido triste. Nosotros debemos comprender esta verdad, hermanos, esta realidad. Y aquí en Ciudad Bolívar el Señor nos ha permitido de pronto poner un poquito más en orden o aplicar esas verdades que la palabra nos muestra ya de una forma más directa. Saber que somos miembros de Cristo, sí hemos nacido de nuevo, pero como miembros de Cristo en esta localidad tenemos responsabilidades. Y tenemos compromisos como iglesia para trabajar juntos en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero además se está haciendo mucho calor. Es mi impresión. Estaba sudando. Pensé que era la pasión o el fuego del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de estas realidades, hermano. De que somos parte de la iglesia en Ciudad Bolívar y somos miembros y tenemos responsabilidades en medio de la iglesia donde Dios nos ha puesto, en medio de este lugar donde Dios nos ha añadido. Hermanos, las dos formas como una persona se acercaba o se añadía a una iglesia, según lo que vemos en el Nuevo Testamento, era por la conversión directa, el bautismo, y que el bautismo era la identificación o la confesión pública de la obra de Cristo en su vida, e inmediatamente era añadido a la iglesia de Cristo. Ahora también vemos el caso de las mudanzas o los movimientos que el Señor hace. Veamos a Priscila y Aquila que estaban en Corinto, y de Corinto viajaron a Éfeso, y de Éfeso estuvieron, se me fue. Entonces vemos cómo el Señor a veces nos mueve, pero entonces debe haber una experiencia verdadera de conversión, hermanos. Por eso a veces nosotros, cuando llega una persona nueva aquí que nos visita o que quiere congregarse aquí, se le pregunta de dónde viene. Si es creyente, si ha nacido de nuevo, si ha sido bautizado. Hermanos, porque no puede ser que alguien venga y diga, no, es que yo me reunía en tal lugar, pero resulta que en ese lugar vivía como un impío. Entonces nosotros debemos mirar esto, hermanos. La forma en la que una persona era añadida a la iglesia local, según lo que vemos en el Nuevo Testamento, es de esta manera: por conversión y bautismo inmediato, o por tal vez movimientos que el Señor hace, que también es una realidad en medio nuestro. Vemos como el Señor, a mí me trajo de Faca, Alberto lo trajo de Bucaramanga, y así el Señor nos va juntando en las diferentes localidades, hermanos. Y eso debe ser una realidad, hermanos, que nosotros debemos ser conscientes de que si el Señor nos ha puesto en una localidad, nosotros somos miembros de la iglesia en ese lugar y debemos procurar por perseverar en la comunión
y en la sujeción los unos con los otros como miembros en ese lugar, hermanos. Hay personas que quieren vivir la vida de forma extraña, hermanos, y yo mirando y estudiando eso me he dado cuenta de que es ajeno al Espíritu Santo, hermanos, ajeno a la revelación que Dios da en el Nuevo Testamento, hermanos. Querer vivir una vida cristiana desprendido de la iglesia local. Querer vivir una vida cristiana solitario, sin responsabilidad, sin estar unido a la iglesia de Dios, sin ser pastoreado, sin ser ayudado, sin colaborar, siendo un miembro inútil. Hermanos, esto es ajeno al Nuevo Testamento. Lo que nos muestra la Escritura es que los miembros en cada lugar, en cada ciudad, deben estar cooperando juntamente los unos con los otros a la expansión del mensaje de Cristo, o al sostenimiento de esta verdad, a poner esta verdad en alto. Más por eso yo pienso que los hermanos han hecho tanto énfasis en aquellos que piensan que la iglesia local es un lugar únicamente para venir el domingo. Y vienen descuidadamente un día, quieren pasar a la mesa del Señor, pero no quieren tener ningún compromiso, hermanos. Y eso es extraño al Nuevo Testamento. Esa no es lo que vemos que nos enseña la Escritura. Hermanos, hay creyentes, decía Francisco La Cueva, hay creyentes que sienten cierta repugnancia a formar parte de una iglesia local determinada. Hay incluso quienes pretenden apoyar en la Escritura su equivocada actitud. Sin embargo, se trata de algo muy importante. El contexto entero del Nuevo Testamento, al hablar de iglesias locales, nos está indicando que todos los creyentes de una localidad determinada formaban parte de la familia de Dios, a no ser que se les margine como medida disciplinaria o correctiva. Hermanos, es una realidad que el Señor en cada lugar donde nos ha llamado para que podamos estar como iglesia, ser conscientes de que somos miembros introducidos por medio de la obra de Cristo y que esto conlleva unas responsabilidades. Debemos juntos cooperar, hermanos. Si usted piensa que la vida de iglesia es ir saltando de localidad en localidad sin sujetarse a nadie, hermanos, eso es extraño al Nuevo Testamento. Eso no está en la Escritura. Eso no está en la Biblia. Vemos Priscila y Aquila en Corinto estaban trabajando con Pablo. Se fueron a Éfeso y quisieron cooperar en la edificación de la iglesia en aquel lugar. Hermanos, es extraño querer vivir un cristianismo quieto, como un miembro muerto. Ahí 1 Corintios 12 también nos habla más de esa realidad de que somos miembros los unos de los otros. Ahí nos muestra la figura de cuerpo que Pablo usa también para hablar de la iglesia, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia no es usted solo. Aquellos que piensan que pueden tal vez sentarse con un pan y una botella de vino y creer que están haciendo memorial de la cena del Señor, eso es antibíblico. La iglesia no es un solo miembro, la iglesia son muchos miembros. Si usted hace eso, debe arrepentirse. Debe arrepentirse de esa conducta. Si usted desprecia la comunión del cuerpo de Cristo, debe arrepentirse. La iglesia no es un solo miembro, somos muchos y estamos unidos los unos a los otros, hermanos. ¿Qué ocurre cuando un miembro no nos funciona o cuando un miembro está afectando nuestro cuerpo, hermanos? Debe ser amputado, debe ser quitado, hermanos. Si ese miembro no coopera a la edificación del cuerpo de Cristo, debería ser quitado. Asimismo nosotros, hermanos, ¿estamos siendo miembros útiles o tenemos tal vez esta concepción errónea de que podemos vivir la vida cristiana de forma descuidada, sin ser conscientes de que Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo en una localidad? Y aquí empezamos a ver cómo esa realidad espiritual de que somos unidos a Cristo, somos hechos miembros por medio de la obra de Cristo en la iglesia universal, se vuelve una experiencia en la iglesia local, hermanos.
Porque en la iglesia local es donde nosotros vamos a poder vivir todas estas realidades, vamos a poder ser pastoreados, ayudados, vamos a poder desarrollar los dones o poder servir con los dones que Dios nos ha dado, prestar el servicio que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. Entonces nosotros debemos tener conciencia de esto y empezar a comportarnos como miembros de la iglesia, como miembros útiles, no únicamente como espectadores de algo que Dios está haciendo. Qué precioso a veces escuchar que la Escritura dice que Dios nos ha hecho colaboradores juntamente con Él. Hermanos, algunos están de espectadores, mirando, a ver qué pasa, qué ocurre. Hermanos, si no es esto lo que Dios quiere que nosotros seamos conscientes que somos miembros de la iglesia en el lugar donde Dios nos ha puesto y que esto conlleva responsabilidades. No debemos menospreciar lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios nos permite vivir. Hermanos, hay lugares donde hay personas, hermanos, solas por causa de las circunstancias o situaciones. No hay creyentes alrededor, tal vez son solo 2 o 3 personas. Países donde el cristianismo es prohibido, hermanos. Esas personas quisieran tener hermanos con quien compartir sus luchas, con quienes orar, con quienes estudiar la palabra, hermanos, y muchos aquí a veces lo menosprecian. Muchos aquí a veces pensamos que eso es algo liviano, ¿no? Pero ¿qué le voy a ir a ver la cara otra vez al hermano allá? ¿Qué voy a ir a escuchar a ese hermano allá hablar 1 hora? Hermanos, menospreciando la comunión que Dios nos ha dado, comportándonos como si no fuéramos miembros del cuerpo de Cristo, viviendo extraño a lo que el Señor nos revela en su palabra, hermanos. Debemos comportarnos como miembros útiles del cuerpo de Cristo. Ahí Efesios 4:15 nos decía lo siguiente el apóstol Pablo, hablando de esta realidad del cuerpo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos juntos unidos a Cristo, recibiendo de Cristo que es nuestra cabeza, pero cooperando cada uno según la función que Dios nos ha dado, siendo útiles, no inútiles, comportándonos como miembros, como parte de la familia de Dios. No estando alejados, no estando en contra de lo que Dios nos ha dicho. Hermanos, y esto nos lleva a que nosotros veamos esta responsabilidad, hermanos, y empecemos a vivirla. Sé que ya muchos la viven, sé que muchos aquí ya son conscientes de la condición de miembros dentro de la iglesia. Sé que varios, el Señor les ha permitido entender esta realidad y procuran estar en medio de la iglesia buscando cuál es la posición que Dios le ha dado para servir, cuál es el lugar que Dios le ha permitido a él para que él pueda crecer y desarrollarse como creyente. Hermanos, pero hay otros que a veces no viven esta realidad y también hay algunos que se están acercando y que queremos decirles que debe usted, si ha nacido de nuevo, ser consciente de que Dios lo ha puesto como miembro en esta iglesia y usted debe comportarse como tal. Debe comportarse como alguien que coopera también a la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, atrásito nos dice, desde el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Vemos que aquí Pablo nos dice que Dios dio ministerios y dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda crecer junta, todos unidos podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Hermanos, y esto no va a ocurrir en aquellos que piensan que son cristianos solitarios. Aquellos que menosprecian la comunión, aquellos que viven extraños o prácticamente alejados de la casa de Dios.
Hermanos, vamos a poder ser edificados, vamos a poder crecer como iglesia a medida que cooperemos juntamente en esta obra que Dios nos ha puesto, para que estemos juntos, hermanos, para que podamos ayudarnos. Entonces, en medio de la iglesia nosotros somos edificados, en medio de la iglesia vamos a poder madurar. Y cuando hay un orden en ese sentido es cuando la iglesia avanza, hermanos. Si usted no entiende qué es ser miembro de la iglesia, hermanos, piensa que la iglesia es algo místico y simplemente decir, sí, soy la iglesia de Cristo, pero no tengo responsabilidad en el lugar donde Dios me ha puesto, hermanos, usted no va a experimentar la madurez ni el crecimiento que Dios espera, que Dios quiere que tengamos, hermanos. Porque nosotros debemos ser conscientes de esta realidad. Decía Francisco Lacueva lo siguiente: el ser miembro de una iglesia implica tanto privilegios como responsabilidades que deben extenderse a toda la familia eclesial. Los creyentes no pueden descuidar el servicio que deben prestar a su iglesia, ni ser negligentes en el testimonio que compromete a la comunidad. Como lo dice Romanos 12:1, 1 Corintios 12 y Efesios 4, etcétera, nos enseñan que somos miembros los unos de los otros con la siguiente vida de relación en verdad y amor. Y no es lícito eludir la responsabilidad y el privilegio que ello implica, hermano. Para ir ya finalizando o aterrizando un poco la idea, hermanos, la obra de Cristo es la que nos introduce a la iglesia. Somos miembros de la iglesia universal. Debe haber una evidencia verdadera de esta conversión o de esta obra en nuestras vidas, hermanos. Y una vez somos conscientes de esto, hermanos, debemos ser conscientes de la realidad de la iglesia local. Debemos procurar perseverar en la comunión, procurar estar en sujeción los unos a los otros, procurar estar todos como creyentes perseverando para llegar a la estatura del varón perfecto, sirviendo según el don que Dios nos ha dado. Es en medio de la iglesia donde nosotros encontramos el propósito que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Ustedes recuerdan allá, bueno, en enero cuando hablamos de Pablo que se cae camino a Damasco, ¿y qué es lo primero que el Señor le dice que él debe hacer? Ir a la ciudad de Damasco y esperar allí a que fuera Ananías. Es en medio de la iglesia, hermanos, donde Pablo descubrió el propósito, donde Dios le mostró lo que él debía hacer, hermanos. Es en medio de la iglesia donde nosotros entendemos para qué Dios nos ha llamado. Hermanos, si usted vive como una persona ajena, comportándose como un miembro inútil, hermanos, nunca va a poder comprender para qué Dios lo ha llamado. Nunca va a poder ser alguien que pueda cooperar a la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Si no persevera en la comunión, si no persevera en la iglesia local donde Dios lo ha puesto, si usted no pone al servicio de Dios sus manos, su cuerpo, sus talentos, sus dones, no es para creyentes solos, hermanos, no es para cristianos solos el crecer a la estatura del varón perfecto, es para la comunión, para la iglesia local, para la iglesia que persevera en esto, hermanos. Adicional a eso, si nosotros tenemos realidad de miembros, vamos a poder sujetarnos los unos a los otros, hermanos. Hay personas que ni siquiera saben quiénes son los hermanos en la localidad, y como decía, a veces llega cualquiera y le dicen hermano, porque se escucha bonito. Pero nosotros debemos ser conscientes de que somos miembros y quiénes son los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia en Ciudad Bolívar? ¿Quiénes el Señor ha unido? ¿Quiénes perseveran en esta realidad? Nosotros debemos ser conscientes de esto, hermanos. Porque a medida que avancemos en esto vamos a poder ser edificados, como lo he repetido varias veces. También en medio de la iglesia local es donde se va a dar la expresión de la disciplina, la corrección. Porque también, bueno, vemos los dos sentidos en los que el Señor Jesús nos habló de la iglesia, en el sentido universal, que Diego lo hablaba hace 8 días, y también en el sentido local, allá en Mateo 18, donde el Señor nos dice que si alguien comete un pecado contra otro, primero debe decírselo a solas, y si no lo escucha, debe decírselo a la iglesia. Y la iglesia, y si no escucha a la iglesia debe tomar medidas de expulsar a aquella persona en medio de ella. Y esa iglesia se refiere a la iglesia local,
a la iglesia en una polis, en un lugar específico donde Dios ha puesto. Decía el hermano Gino, qué difícil va a ser si el Señor nos hubiera dicho, dígale a la iglesia, imagínese tener que volver a ir por allá a los apóstoles, a Martín Lutero, a todos aquellos que el Señor ha redimido a lo largo de la época, a contarle lo que ocurrió en medio de la iglesia local. El Señor se refiere a la iglesia local. Hermanos, es ahí donde nosotros debemos comprender que el Señor nos ha puesto para que podamos ser, primero, edificados, animados, corregidos, pastoreados. Hermanos, y algo que nos impide a nosotros, ya para finalizar, hermanos, el ser conscientes de esta realidad es nuestra falta de humildad. A veces creemos que vamos a poder solos llevar la vida cristiana. A veces pensamos que somos capaces de llevar nuestras cargas solos. A veces pensamos que no necesitamos ayuda en la tentación. ¿No? ¿Yo para qué le voy a decir al hermano que me ayude en esto? Si yo puedo solo. Hermanos, Dios nos ha puesto para que nos ayudemos los unos a los otros. Vivir ajeno a la iglesia local, sin conciencia de que Dios me ha hecho miembro de la iglesia y que tengo responsabilidades en este lugar, hermanos, es vivir una vida llena de orgullo. Una vida sin sujeción. Decía un hermano citado por Francisco Lacueva, solamente con la vestidura de la humildad haremos efectiva nuestra parte en la iglesia. Hermanos, si somos humildes y comprendemos que Dios nos ha creado para vivir en comunión, hermanos, vamos a estar en el lugar donde Dios nos ha puesto, sujetos, cooperando en la edificación del cuerpo de Cristo. Aceptando lo que el Señor tenga que decirnos. Si el Señor tiene que corregirme algo en la iglesia local, yo debo aceptarlo. Si el Señor me dice que me debo sujetar a los ancianos en la iglesia local, debo hacerlo. La Escritura lo dice. Aunque también la Escritura dice que los ancianos están sujetos también a la iglesia como tal. Entonces debemos nosotros ser conscientes de esta realidad. Debemos comprender, hermanos, que al haber nacido de nuevo, al haber experimentado la obra del Evangelio en mi vida, he sido unido a la iglesia, a la familia de Dios, y como iglesia tengo responsabilidades, tengo compromisos como miembro del lugar donde Dios, en el lugar donde Dios me ha puesto, hermanos. Entonces todo esto lo vamos a experimentar en medio de la iglesia local, hermanos. Vemos cómo la familia de Dios tiene un orden, hermanos. No es algo desordenado, no es algo simplemente decir, bueno, yo hoy voy a ir a Ciudad Bolívar, en 8 días voy a Teusaquillo, en 20 días voy a Soacha, y así vivo sin sujetarme al lugar donde Dios me ha puesto, saltando de un lado para otro, sin responsabilidades. Hermanos, y cuando está en dificultades o en tribulaciones, hermanos, nadie sabe, porque no es una persona constante, no es una persona que es consciente que Dios la ha puesto en un lugar específico, hermanos. Entonces que el Señor nos despierte a nosotros a esta realidad, hermanos. Si usted ha experimentado el Evangelio de Cristo, usted ha sido unido a la iglesia universal y ahora en la iglesia local, usted tiene una responsabilidad. Usted tiene un compromiso con los hermanos. Todos nosotros tenemos un compromiso, hermano. Los que estamos aquí al frente, los que están allá, todos tenemos un compromiso delante del Señor, hermanos. Y el Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. El Señor nos va a pedir cuentas de cómo fue nuestra relación en cuanto a la iglesia local, hermanos. Cómo fue mi trato con los hermanos en el lugar donde Dios me puse. Fue un trato de amor, fue un trato de sujeción, fue un trato de edificación, de cooperación junta, o únicamente desprecié lo que Dios me dio, o desprecié el lugar donde Dios me puso. Entonces que el Señor nos ayude a tener conciencia de esto, hermanos. En la iglesia local, como miembros, tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, que con la ayuda del Señor lo vamos a ver la próxima enseñanza, hermanos. Pero lo que yo quería decir era que ustedes pudieran examinarse si han nacido de nuevo, aquellas personas que nos visitan, y que sean conscientes de la realidad o la importancia de que Dios nos ha hecho miembros de su iglesia en este lugar, hermanos. Que podamos
juntos trabajar y cooperar para que el mensaje de Cristo siga avanzando, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.